alineándose con respecto a este tema en distintos niveles, y el tema sigue creciendo. Pero ahora me gustaría, como parte de vamos a hablar ahora de inteligencia artificial. Ese es el otro tema, otra de las tecnologías profundas que están transformando fuertemente la sociedad en los temas digitales. Y así como el blockchain, yo les mencionaba en la sección pasada que eventualmente va a transformarlo todo a un nivel que no va a dejar un solo ámbito de la actividad humana sin tocarse. La inteligencia artificial va a ser lo propio en el mismo o más un nivel, ¿no? Y pues para tal efecto, esta charla la vamos a hacer un poco más dinámica. Voy a estar compartiendo elementos en pantalla. Hay algunas cosas que vamos a empezar con una presentación bastante sencilla, y luego pasamos a, a, a ver ejemplos de cómo está funcionando en el alto nivel la inteligencia artificial. Y me gustaría más abrir la conversación a algo más dinámico, ¿no? Yo sé que tienen muchísimas dudas y distintas concepciones de qué es la inteligencia artificial, entonces me gustaría que al menos saliéramos de esta sección con una idea más o menos homologada de qué es el término, y de cuál es el impacto, sobre todo en la industria de biotecnología, ¿no? Que va a ser muy, muy relevante. Entonces, sin más, voy a compartir pantalla para comenzar con algunos de estos recursos y luego trabajamos en esto. Yo, desafortunadamente, el día de hoy tengo un poco de menos de tiempo, entonces igual tendremos que partir la sesión. Perdón, maestro Nero. Sí, sí, doctor, exactamente. La invitación era para los jóvenes a que se motiven a participar, que hagamos más dinámica esta sesión. Aprovechemos ahorita el tiempo que nos está brindando el doctor Treviño. Así que, por favor, les pido que a ustedes también participen en esta reflexión y en esta colaboración con el doctor. Gracias, doctor Treviño. Adelante, por favor. Claro, cómo no. Pues miren, vamos a empezar por platicar qué es la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, voy a compartirles pantalla. Este era modo de presentación. ¿Qué es la inteligencia artificial? Y vamos a empezar con lo dinámico. Un par de personas que me digan, así que abran el micrófono y me digan qué han escuchado, qué imaginan que es la inteligencia artificial. Jóvenes, porfa. Que escriban acá en el chat. ¿O una persona? Jóvenes, por favor, si gustan participar, no nos dejen en visto. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, Hola, ya empiezo a escucharte. Sí, ya. ok. ¿Qué tal, Ramón? Adrián, Yo tengo entendido que la inteligencia artificial es como un tipo de, por así decirlo, programa computacional, el cual se basa en ciertas subrutinas que van como, por ejemplo, aprendiendo, ¿no? Tienen un grado de complejidad muchísimo más grande que un programa normal, y se autorregula y va aprendiendo conforme pasa el tiempo. bien, sobre qué es la inteligencia artificial. Ahorita vamos a hablar ya de facto qué es, y vamos a hablar acerca de algunas de las cosas que has mencionado. Tienen un pie puesto en lo que es la realidad y otro en la expectativa de lo que se tiene de la inteligencia artificial. Como por ejemplo esto último. Sí es un fenómeno de aprendizaje, pero no todos los sistemas están aprendiendo en línea. Esa es una de las cosas que se están buscando nuevas en este momento. La mayor parte de los sistemas que están, o sea, la parte de la inteligencia artificial que utiliza aprendizaje, se usa para su entrenamiento, es la forma de programar.
Entonces, ahorita justo vamos a hablar de este tema, es decir, hay una serie de concepciones que han mitificado a la inteligencia artificial, ahorita las vamos a aclarar, vamos a aterrizar un poco de los conceptos y además quiero como transformar toda su vida y todo su desarrollo profesional. Este es el momento preciso en el cual se pueden subir a una ola porque la llegada de la inteligencia artificial a la biotecnología está transformándolo todo. Y una de las consecuencias es que se van a necesitar nuevos tipos de roles y de personajes en la industria que combinan 2 o 3 áreas del conocimiento. Por ejemplo, conocimientos específicos en bioquímica o en los temas de ciencias biológicas y químicas que conocemos, por ejemplo, la parte dura de la ciencia, cuando se empieza a combinar con tecnología como inteligencia artificial, emerge nuevos sectores como en el del biotech específicamente, tecnologías de plegado de proteínas, de nuevos tipos de simuladores de virus y de bacterias, simulaciones sobre sistemas autónomos. Hay una gran cantidad de temas asociados a la vinculación entre la inteligencia artificial con la biología o herramientas creadas de inteligencia artificial para ayudar en los temas de biotecnología. Sin embargo, la inteligencia artificial es uno de estos temas en donde hay una gran cantidad de influencia de cómo viene de otros campos al campo de la teoría de la computación, el conocimiento. La inteligencia artificial es o comienza en un punto a mediados de los 50, cuando el padre de la teoría de la computación, Alan Turing, pues escribe un paper que habla de cómo funciona o la idea de hacer una computadora como una máquina inteligente. En realidad era una computadora. Y establece algunos de los criterios que hasta el momento todavía no tenemos mejores criterios para definir qué puede ser inteligencia. Luego ocurre una conferencia formalmente en el año 1956 en donde se acuña el término inteligencia artificial, aunque en el paper de Alan Turing en realidad está hablando de inteligencia, y ese es el tema a tratar ahora, pero su inteligencia aplicada o generada o emergiendo a partir de la ejecución de programas, como bien ahorita nos estabas diciendo, simulan o emulan, pues, o tienen un comportamiento similar al de la inteligencia. Y entonces Alan Turing en este paper de 1950 dice, palabras más, palabras menos. Aquí estoy haciendo un resumen muy licenciado del término. Pero básicamente nos dice que si pudiéramos hacer de dos, una computadora y una persona, estuvieran detrás de una cortina, donde nosotros no tuviéramos acceso y, por ejemplo, habláramos tanto con la computadora como con la persona, y no pudiéramos distinguir cuál de los dos es la computadora y la persona, estaríamos ya frente a una máquina capaz de tener inteligencia en un cierto nivel. Y saben que ya estamos en esa era. Yo uso todos los días Siri para tareas cada vez más y más y más complejas. Le delego muchas tareas ya de la vida propia, me imagino que ustedes también. Ni más ni menos, por ejemplo, el espacio en este momento en la agenda lo hice y dándole la instrucción a Siri. De la mañana el teléfono la configuro Siri con un comando de voz. Muchas notas le pido que las grabe de esa manera. Y pues lo que estamos ya haciendo, muchas de las actividades que tenemos están ya fuertemente Waze o algún otro planificador de ruta para llegar de manera más eficiente a algún destino. Y pues la aplicación se basa en muchísimos algoritmos de inteligencia artificial, entre ellos
predecir la mejor ruta, que es un problema computacional clásico. Enseña como base de la teoría de la complejidad, ¿no? y en algoritmos 1.0. Esa es la parte de la teoría de la teoría de la computación que nos trajo un problema cuando empezamos a tratar problemas. O sea, la teoría de la computación básicamente es un derivado un bloque, digamos, de las matemáticas, que trata de explicar problemas, cómo se van a resolver problemas a través de una máquina de Turing, que es un artefacto matemático que dice que si un problema tiene solución, pues esa solución es computable por una máquina de Turing. Se llama la ley de Church. Y básicamente, ¿por qué? Porque en 1936, una de las grandes discusiones que se tenía en ese momento en la base de la ciencia de la computación, bueno, en la ciencia matemática en ese momento, era si todos los problemas tenían solución y si la tenían, si esa era única. Básicamente les preocupa muchísimo a los matemáticos ese problema, a veces más que ninguna otra cosa. Entonces, ya de unos años atrás, un problema similar al que causó la mecánica cuántica en la física, que derrumbó muchos de las ideas preconcebidas que se tenían de la mecánica clásica. Algo así pasó también en las matemáticas, cuando empezamos a notar que había ciertos problemas que tal vez no tenían solución y necesitábamos o tenían más de una, o si tenían solución, esa solución iba a ser muy compleja de alcanzar. Y empieza a nacer un concepto que se llama teoría de la complejidad. Y Alan Turing trata de predecir cómo esos problemas pueden resolverse y logra hacerlo con este artefacto llamado la máquina de Turing, que en el final del día se convierte en la computadora que tenemos. Básicamente lo que hace Turing es decir, si un problema se puede resolver con una computadora. Si no lo puede resolver una computadora, ese problema no tiene solución. O su solución es compleja en espacio y en tiempo. En espacio significa en la cantidad de memoria que necesita y tiempo en la cantidad de computación que necesita para resolverse. Y así se empiezan a enunciar muchos problemas matemáticos, problemas que después van a dar a otras áreas de la ciencia, o en otras áreas científicas los problemas cuando bajan a las matemáticas pueden ya tratar de resolver a través de esas herramientas y bueno, se determina a veces si tiene o no tiene solución por medio de estos algoritmos. Bueno, la teoría de la complejidad, que es esta área de la teoría de la computación, que es esta área también de la teoría de las matemáticas, se encarga de decirnos si ese problema va a tener o no tiene solución. Como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo una secuencia de ADN. Hay explicaciones a nivel de lenguajes, teoría de lenguajes, de por qué algunas proteínas no pueden formar palabras, así como no todas las letras cuando las juntamos forman una palabra. Pues en la estricta teoría, pues nosotros tenemos un alfabeto de 29 letras que combinadas pueden dar una cantidad absurda de palabras. Todas las que se quieran, o sea, de 1, 2, 3, n letras, pueden ser n letras. Entonces hay una infinita cantidad de palabras n términos. Todas ellas forman una palabra, no. El diccionario en español tiene alrededor de unas 200,000 palabras. Algunas son muy locales, otras son de uso general en todos los hispanohablantes. Ahora, ¿todas estas palabras pueden formar enunciados? No, no todos. Es decir, va disminuyendo la cantidad de información con respecto a los bloques que estamos utilizando. No todos los enunciados van a tener sentido, se requiere de una gramática, de una serie de reglas. Ese es ya el terreno de la teoría de los lenguajes de computación. ¿Y cómo se conecta todo esto? Bueno, se conecta con los problemas. Todo esto se hizo para resolver problemas. Al final terminamos teniendo Zoom, Word, Excel y muchas cosas que tenemos en la computadora, pero la computadora en realidad fue diseñada para resolver problemas de los distintos problemas que tiene la ciencia. Bueno, las aplicaciones de uso práctico desenvolvieron en esta nueva industria
que tiene ya unos 40, 50 años y ha transformado toda la vida. Lo que quiero que les quede claro es cuál es la diferencia o por qué se volvió relevante la teoría, el tema de los sistemas de información en cualquier disciplina de cualquier parte de la ciencia. Bueno, así como prácticamente todo necesita matemáticas, pues así todo necesita de sistemas de información y temas de algoritmos, porque casi todos los problemas, o bueno, según la tesis de Church y de Alan Turing, todo problema que pueda ser explicado por matemáticas y que tenga solución, te va a resolver con una máquina de Turing. Entonces, aquí hay problemas de proteínas, problemas de todo, ¿no? Problemas de vacunas, problemas de genética, de todo lo que se imaginen, lo vamos a pasar por resolverlo con estos problemas. Sin embargo, bueno, aquí también se predice que hay un tema de la memoria. Para poder almacenarlo, pues ocupa casi todos los átomos que hay en el universo. Algunos problemas requieren más átomos. O sea, imagínense que tuviéramos, o sea, las memorias de la computadora, estas que pueden tener 8 o 16 gigas de RAM, pues son en realidad 16,000 millones de transistores, esos 16 gigas. Esos transistores actualmente son transistores de alrededor de 25 nanómetros. Un nanómetro, si lo recordamos, un nanómetro es 1 por 10 a la menos 12, no, la menos 9. Un átomo es 1 por 10 a la menos 10. O sea, está cerca del tamaño de un átomo. Eso significa que vamos a, o sea, por ejemplo, uno de estos transistores de 25 nanómetros tiene más o menos 250 átomos por lado. Ya en ese nivel de escala están las cosas. Ahora hay nuevos transistores de 5 nanómetros, imagínense. Los procesadores que te acaba de anunciar Apple ayer son de 5 nanómetros. O sea, 50 átomos acomodados uno detrás de otro. Entonces, 50 átomos es un transistor y estamos hablando de que una memoria pues ocupa algunos cientos de transistores para formar una celda de memoria. Pero son cientos, entonces, ya o tal vez unos cuantos miles de átomos para almacenar un bit. O sea, estamos muy cerca del límite físico. Y hay algunos problemas, por ejemplo, los típicos problemas de procesamiento de temas de código genético, que pues ocupan, o sea, una cantidad de datos para resolverse, que cuando se hace el cálculo, se ve que hay más átomos o requiere más átomos de los que existen o los que suponemos que existen en el universo. Bueno, este campo de la complejidad nos llevó a pensar que tal vez necesitábamos nuevos algoritmos para resolver problemas, porque básicamente uno de los temas que tenemos es que nosotros, por ejemplo, podemos resolver problemas computacionales, o sea, el cerebro humano que tenemos que encima de la computadora que tenemos encima de los hombros, pues puede resolver problemas en la vida práctica que son computacionalmente más, con este tipo de problemas tan complejos. Entonces, desde los años 50 hasta el día de hoy, los científicos de la computación nos hemos preguntado qué hace un organismo como un ratón o un gusano o una abeja, resolviendo problemas con estos diminutos cerebros, a veces de los más complejos de los que tenemos registro, con computadoras aparentemente muy simples. Y eso llevó a tratar de imitar lo que pasa con pues este tipo pues en este tipo de computadoras, por decirlo así, hablando de los cerebros, que hay de todo tipo en el mundo o en nuestro planeta de todo tipo, pensando en todos los organismos que existen, desde unicelulares hasta nosotros. Y nos damos cuenta de que, por ejemplo, podemos emular el funcionamiento de un cerebro utilizando pues como una red de nodos a la que denominamos red neuronal. Y pues lo que hace es básicamente, imagínense
un montón de simulaciones de neuronas, como tratando de simular el comportamiento de una neurona que interconecta con otra, y pasa mensajes, en este caso no eléctricos, sino un mensaje de datos entre una neurona artificial y otra neurona artificial para emular lo que está sucediendo en el cerebro cuando está resolviendo problemas como lo resuelven las neuronas. Porque en el cerebro humano, por ejemplo, el cerebro humano tiene unos 100.000 millones de neuronas aproximadamente, a veces aparecen estudios con más o menos ejemplos, que no todo es parte de la computación, digamos. Pues hay toda clase de discusiones sobre eso. Pero digamos que nos damos la licencia y son 100.000 millones y todas trabajan como una sola computadora. Biológicamente, cada neurona es un circuito muy, muy sencillo, muchísimo más sencillo de los que ahora tenemos. Hace tareas muy simples, es casi el equivalente a un transistor, o sea, es una compuerta de entrada-salida. Es más compleja porque es una compuerta que maneja más de un estado. En realidad, nuestras compuertas que usamos en las computadoras solo manejan ceros y unos. Esta puede manejar infinita cantidad de estatus en medio. Lo transmite los mensajes en forma de impulsos eléctricos, inclusive químicos, pero lo hace a una velocidad muy lenta. Por ejemplo, alrededor de 3.000 Hz. O sea, 3.000 datos por segundo. 3.000, ¿eh? En este momento la videollamada que estamos teniendo está consumiendo cuando menos 10 millones. O sea, es varios miles de veces más flujo de datos entre lo que ahorita estamos usando para esta videollamada que lo que transmite una neurona a la otra. Sin embargo, el poder de todo en que le echa, pues literal. Entonces, imitar el funcionamiento de o de la que los problemas de seres humanos en lo que engloba la inteligencia, ¿no? El pico por ciento de los, los entonces no les da terror que ya revisando cuando usan los diagnósticos médicos se dan cuenta de que el 25% de los Se corta un poco el audio. Acá también estoy teniendo, no sé si hay problemas, pero ¿se siente mejor? Sí, cortado. ¿Escucha inestable todavía? Ahora vamos a dar un segundito. Y si no intento conectarme por teléfono. Se escucha bien, doctor. Bueno, yo lo escucho bien, doctor. Aprovecho este momento, jóvenes, para invitarles a que cordialmente a que participen, en el sentido que la información que nos está compartiendo el doctor Treviño nos pueda servir para nuestra práctica profesional. Traten de vincular y de reflexionar sobre lo que nos está compartiendo el doctor para poderlo llevar a otro esquema, a nuestro esquema propio. Sí, doctor, ya regresó.
conexión. Bien, y te vuelve a caernos, porque pasa que sí tengo también inestable, pero tal vez es un asunto general. Ahora mismo estoy ahora en nuestra oficina en innovación en Pachuca, Hidalgo. Un, un implante de Bueno, yo no le oigo bien, no sé tú, Víctor. Yo lo oigo cortado. y aquí es donde Y ahora sí se escucha un poco cortado, doctor Treviño. No te escucho cortado. ¿También a mí me escuchas cortado, Julián? Sí. Hola, Tenemos otra. doctora. Hola, doctora, buenos días. Bienvenida. Hola, hola, buenos días. Por Hola, fin doctora. pude entrar. Hola, gracias. Está teniendo Alex. Otra pregunta importante. Ajá. No veo a Alex. Sí, estaba el doctor Treviño tratando de conectarse a través de su celular porque también no tenía buena señal y también se escuchaba entrecortado. Entonces, ahorita regreso. Para hacerle otra pregunta también esa, sería bueno, ¿no? Al doctor Treviño, ¿qué pasa aparte de esta inteligencia artificial con estos problemas que se tiene de conectividades, cuestión de infraestructura? Sí, pues fíjate que ese tema da mucho para qué reflexionar, Julián. Obviamente, todos los equipos que son de inteligencia artificial, pues tienen una fuente de energía, que en este caso es la electricidad, producida ya sea de manera directa o indirecta a través de dispositivos móviles. Entonces, también es importante saber qué pasaría si dentro de ese blockchain que se plantea con respecto a la inteligencia artificial, uno de ellos no tiene la fuente de energética, por ejemplo. ¿Había alguna alternativa que permitiera una viabilidad diferente con respecto a lo que se inició en un principio? O sea, les digo, es muy interesante esta plática. Nos lleva a varios temas que podemos aplicar, inclusive hasta la vida cotidiana, ¿no? Esta parte de esta forma de pensamiento, que es lo que realmente nos está compartiendo el doctor Treviño. ¿Tú qué piensas, Julián? Pues sí, o sea, ahorita lo que nos comentaba de que los errores médicos, el médico cuando está haciendo alguna operación, una intervención, tiene un error del 25%, ¿no? Porque ya la máquina así lo comprueba. Entonces, imagínate, ya también hay máquinas que operan. Entonces, eso también es, pues, ¿no? Es así como una ciencia ficción, ¿no? Es como ayer estaba viendo yo una película que se llama Ex Machina, Ex Machina, donde ya esa máquina artificial, no sé si fue por el Año Internacional de la Mujer, que esta robot, pues ya como que tiene cuestiones, empieza a enamorarse y también el que está con ella se empieza a enamorar de la máquina y la máquina como que empieza a adquirir esas situaciones y al final pasa como la canción de esa de que voló, voló y voló, cuando se fue libre, se ve libre, voló y voló. Entonces es muy interesante. Ya está el ingeniero, el doctor Treviño. ya estoy por acá. Perdonen, es que parece que también he tenido problemas aquí, no se conectaba, me conectó por el teléfono y brincaba entre una cosa y otra. Pero ya de vuelta. Entonces,
crímenes contra la humanidad a partir de complejos cálculos que hacían. Turing tenía una mente muy, muy importante de las que te dan una vez en miles de años, ¿no? Y entre otras de las cosas que desarrolló antes de su muerte en 1956, pues este antecedente de la inteligencia artificial, que básicamente era, ¿qué hacemos cuando tenemos problemas muy complejos? Tan complejos que la computadora convencional no puede resolver. En este caso, muchos de estos problemas tienen que ver con la criptografía, el tema que estuvo atacando Turing en su momento. Una de las ventajas que tuvieron es que en aquella época resolver la codificación de la máquina Enigma era un problema que no podían resolver los seres humanos, pero era un problema clásico. Y lo podía resolver bien una computadora porque podía hacer miles de operaciones clásicas, o sea, operaciones de revisión de ciertos patrones o de calcular. En el caso de la encriptación del enigma, era qué tan lejos estaban ciertas letras unas de otras y tratar, eso tenía una codificación para las palabras, así provocaban un desfase entre las letras de una palabra, como las que las van rotando, y con eso lograban hacer, o sea, el que sabía cuántas letras se había rotado un mensaje, podía descifrarlo, ¿no? Por decirlo muy simplificadamente. Bueno, tratar de adivinar esa rotación lo pudo hacer Turing con una computadora convencional. Pero siguió estudiando esos problemas y de repente se dio cuenta que había problemas demasiado complejos y nunca iba a haber suficiente memoria para almacenar siquiera los datos que provocaban la solución de ese problema. Entonces, a través de este tema de heurísticas, unas de ellas son, por ejemplo, las redes neuronales, luego los sistemas expertos, sobre un tema y tratar de emularlo. Les estaba justo mencionando que, por ejemplo, en el diagnóstico médico, muchas veces, como tú decimos, por ejemplo, que han hecho en otros lugares, en el diagnóstico médico convencional, como por ejemplo en determinar cómo se puede mejorar lo que estamos haciendo en una imagen y que esa imagen, la computadora o el algoritmo nos ayuda a determinar si lo que estamos viendo es un tumor cancerígeno o no. Y eso lo podamos hacer cada vez más eficiente. Y así como platicándoles que Siri hace cosas mejores cada vez, pues tenemos ya importantes ejemplos de cómo la inteligencia artificial está mejorando cada vez más y logrando poderosísimos resultados en campos en donde hasta hace apenas unos años en realidad eran simplemente experimentos o cosas de laboratorio, ¿no? Hablábamos acerca de cómo y ahora le delegamos importantes decisiones. Les decía que Waze, por ejemplo, o Google Maps, cuando están trazando una ruta, el problema de la ruta óptima es un problema computacionalmente muy, muy complejo. Entre más grande la ruta y más puntos de interconexión tenga, más complejo se vuelve. Es un problema de complejidad en el completo. Realmente crece el número de recursos, tanto de memoria como computacionales, que se le deben agregar. En biología, todos los problemas son NP. Todos. O sea,
son muchísimos, inclusive los de clasificaciones. Muchos muchas de las cosas de lo que ahorita estamos hablando se usan para clasificar. O sea, si uno pudiera dividir a la inteligencia artificial en sus mínimas partes, la mitad, digamos, de los problemas que se atacan son problemas de clasificación. O sea, se quieren utilizar las herramientas de inteligencia artificial, que no son otra cosa más que grandes multiplicaciones de matrices. Por eso, al principio de la plática, empecé por hablar de los mitos. En realidad, los algoritmos de inteligencia artificial son los de redes neuronales, básicamente. Son multiplicaciones de matrices, miles de matrices cada vez más grandes, lo cual implica operaciones muy costosas computacionalmente hablando. Es por esa razón que cada vez necesitamos computadoras más grandes y más potentes con transistores más pequeños, que ocupan más energía, porque los problemas son computacionalmente cada vez más grandes, inclusive con inteligencia artificial. Las técnicas de inteligencia artificial nos ayudan a resolver problemas que las computadoras tradicionales tardarían miles o millones de años, y es que terminan. Ahora viene una nueva generación de computadoras que les llamamos cuánticas, sin embargo, tampoco ellas pueden terminar de resolver ciertos problemas para los que los seres humanos, por ejemplo, somos hábiles. Reconocer un rostro es una cosa que no nos cuesta nada de trabajo. Nosotros miramos a cualquier persona y la reconocemos sin esfuerzo, sin pensar. Hay decisiones que tomamos, como por ejemplo, si me voy a pasar por una escalera, un lado de la escalera o por el otro, cuando va uno caminando por la calle o manejando el auto, está uno tomando una gran cantidad de decisiones que una computadora o miles de computadoras tenían que derrotar una gran cantidad de recursos y no llegaríamos ni siquiera a la más mínima de las eficiencias que tenemos como una persona. O sea, el peor de los conductores, el peor de los conductores maneja un vehículo todavía no sé cuántos cientos o miles de veces mejor que el algoritmo más refinado de Tesla en este momento o de Google con su tema de autos autónomos. O sea, somos los seres humanos, tenemos un cerebro que es capaz bueno, no solamente muchos organismos en este planeta tienen cerebros que son capaces de resolver problemas que a una computadora todavía le costarían, una computadora clásica, le costarían muchísimos resolver. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia, ¿no? ¿Qué vamos a aplicar aquí? Bueno, tenemos dos clases de problemas. Clasificadores, o sea, usaremos la inteligencia artificial para hacer clasificadores, o haremos inteligencia artificial para predecir cosas. Solo hay dos. Al final del día, solo hay dos sabores en la inteligencia artificial, o dos casos de uso: predecir o clasificar. Bueno, pero hay muchísimas cosas que hacer en el Inter y combinando los dos problemas. Por ejemplo, clasificadores. Hacemos clasificadores para medicina, para diagnóstico médico, clasificadores para poder identificar o monitorear, por ejemplo, si en un gasoducto está ocurriendo una baja de presión en algún punto que vaya a provocar una ruptura. Hacemos clasificadores de si una transacción califica como fraudulenta en comercio electrónico o si una transferencia de dinero tiene potencial para ser lavado de dinero. Si ciertos movimientos de personas corresponden a una amenaza. O sea, tratamos de determinar si la data que tenemos la podemos usar para clasificar, para agruparla en diferentes categorías que nos sirvan para entender mejor el problema. Y por otro lado, tenemos mecanismos que queremos que con la data existente nos ayuden a decidir un poco hacia el futuro. Este es un tema demasiado complejo, pero es el tema ahorita vigente. Necesitamos ayuda no solamente para la toma de decisiones. Yo defino a cualquier organización en 4 etapas en su vida como empresa, como universidad, como país, en el estatus en el que se encuentra, con respecto a la madurez de sus sistemas de información y al estatus en su tecnología. El primero de ellos es cuando están utilizando la información
para tratar de explicar lo que pasó, inclusive en la ciencia, o para muchos de sus tesis, la teoría, o sea, la computación en general y los sistemas de información, que es otra área, y la inteligencia artificial les ayudaría, por ejemplo, a explicar qué pasó en un experimento, en un fenómeno que estén atendiendo, lo que sea. O sea, construimos sistemas de información para explicar qué pasó. En el segundo etapa de madurez, lo que hacemos es agregar o tratar de explicar qué está pasando. Es decir, el primero es el pasado. O sea, ya ocurrió, pero tratamos de explicar por qué pasó y todo eso. Luego tenemos otra serie de problemas que nos dicen qué está pasando en esto. Y son herramientas diferentes. Y aquí queremos nuevas cosas, queremos inclusive agregar simuladores, queremos agregar experiencias de tiempo real, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, estamos tomando decisiones basadas en la información del momento en tiempo. Y una vez que hemos logrado ese nivel de madurez, o sea que ya explicamos lo que pasó y estamos viviendo el día a día, vamos a entrar a partir de eso en predecir qué va a pasar. Supongamos que en el primer ejercicio estábamos tratando de manejar el auto mirando el espejo retrovisor. Pues nos damos con lo primero que hay enfrente, ¿no? Y luego ya cambiamos y empezamos a manejar el auto, pero mirando los controles, la velocidad, y a lo mejor por ahí tenemos un sensor de algo, pero nos vamos a de todas maneras a estrellar con un poste enfrente, porque no vamos mirando el camino. Vemos el retrovisor y miramos el panel de controles del auto. Con la predicción, con los algoritmos predictivos de la inteligencia artificial, empezamos a mirar por el frente del auto. Empezamos a ver lo que hay adelante. Porque utilizando la data y utilizando las heurísticas y los métodos, como hacemos los seres humanos, tratamos de identificar cómo salir o cómo pasar en el siguiente nivel. Y entonces, vamos ahí, una vez que logramos generar mecanismos que nos ayuden a predecir, o sea, usamos la inteligencia artificial para predecir. Entonces, el siguiente y el cuarto estado es utilizar la inteligencia artificial y la ciencia de datos también, los datos, pues, de información, para modificar el comportamiento, para hacer acciones, tratar de predecir qué cambios se hacen para cambiar el rumbo de algo. Ejemplos que ustedes están viviendo ahorita en este momento, porque es una realidad, se detectan sus patrones de consumo en el teléfono, en internet, en lo que están haciendo, y tal vez ustedes tengan la sensación de que Facebook los escucha, que tienen los micrófonos abiertos, ¿no? ¿Lo han pensado? No los escucha. Pero lo que pasa es que los potentísimos motores de inteligencia artificial de Facebook tiene algo interesante. Facebook y otras de las Big Five, de las grandes tecnológicas, nos tienen contra el teléfono, ¿no? O sea, nosotros ya vemos o sea, la actividad que tenemos contra ciertas contrapartes digitales en el mundo, ya tenemos niveles de integración y de experiencia que no tenemos ni siquiera con otros seres humanos. O sea, llevamos el teléfono a un nivel de intimidad personal que nosotros tenemos una intimidad con redes sociales, como por ejemplo, imagínense el caso de Facebook, todo el aparato de Meta, ¿no? Facebook, Instagram, WhatsApp. Y el nivel de intimidad que tenemos con los algoritmos de Meta es más alto que con otros seres humanos inclusive. O sea, hay cosas que Facebook sabe que nadie sabe. Por ejemplo, Facebook sabe, y los estoy mirando los ojos, ¿no? Facebook sabe a quién están stalkeando. Nadie más sabe. Sabe a quiénes les gusta. Y si necesitan algo para hacer que esa situación funcione, por ejemplo, a esa persona que les gusta, qué deberían de darle o no darle, o cuándo aparecer, qué mensajes. Hay una distopia ya total en cuanto también a lo que los algoritmos están provocando. Ahorita en este momento yo creo que buena parte de las situaciones políticas, económicas y militares son producto del uso de estos algoritmos y de la distopia que nos están provocando. Pero el nivel de supervisión que tienen es altísimo. Y en algunos casos
cambian los comportamientos, o sea, ya estamos en esa cuarta fase en donde se pueden inducir cambios, ¿no? A través del envío de acciones concretas, como por ejemplo, si a esa persona que les gusta les aparece una foto, la van a ver y la van a seguir, y a lo mejor le van a dar like y va a provocar cambios en el comportamiento. Entonces, ¿por qué esto se vuelve muy relevante? Porque esto está pasando también en el comercio electrónico. En otra charla una vez estábamos en una mesa y decíamos, bueno, ¿cuántas de mis ideas son mis ideas? O sea, ¿cuántas no fueron inducidas a través de estos mecanismos, ¿no? En el caso del uso de la inteligencia artificial para propósitos no éticos, ¿no? Hay una liga completa y todo un tema para si están interesados en los temas del uso de la inteligencia artificial para propósitos éticos y no éticos. Podríamos hablar durísimo de esto. Evidentemente yo estoy del lado del uso de la inteligencia artificial para propósitos éticos, porque, por ejemplo, ahorita lo estamos viendo en la guerra en Ucrania, el uso de drones, el uso de dispositivos para temas bélicos utilizando inteligencia artificial que hacen bien su trabajo, no fallan, impactan en donde tienen que hacerlo, pues va a provocar un mundo que no queremos, ¿no? Pero por el otro lado, por el lado positivo, pues por ejemplo podemos hablar de cosas como AlphaFold, que es una tecnología provocada por Google. El año pasado logró una velocidad en el análisis de plegamiento de proteínas más alta que ninguna otra gana. Ya lleva, no sé, 3 o 4 veces que gana el concurso internacional de plegamiento de proteínas, ¿no? Seguramente ustedes saben más de esto que yo. Y, y lo hace a través del uso de inteligencia artificial. La vacuna contra COVID-19 fue una de las primeras vacunas que fue simulada completamente a través de su genética a través de computadoras, y prácticamente el resto del tiempo para tener la lista fue los procesos